We're talking about the birth of Shaolin. Durante años, Steven Seagal fue uno de los nombres más reconocidos de Hollywood, un hombre cuya sola presencia en la pantalla bastaba para atraer a millones de espectadores alrededor del mundo. Su figura imponente, su mirada penetrante y su inconfundible estilo de artes marciales lo convirtieron en un ícono de la acción de los años 90, un símbolo de fuerza, frialdad y justicia que parecía imbatible. Sin embargo, con el paso del tiempo algo extraño comenzó a suceder. Seagal empezó a desaparecer lentamente de la escena pública. Ya no aparecía en grandes estrenos. Las alfombras rojas dejaron de verlo desfilar con su característico atuendo oscuro y sus lentes de sol, y los medios comenzaron a preguntarse qué había ocurrido con aquel astro que parecía tenerlo todo: fama, dinero, talento, poder. Pero lo que pocos sabían era que detrás de su repentino retiro se escondía una red de secretos, escándalos, traiciones y decisiones controvertidas que terminaron por sepultar su carrera y su reputación, una historia que permaneció oculta durante años y que ahora finalmente sale a la luz. Porque para entender por qué Steven Seagal desapareció, primero hay que comprender quién era realmente este hombre. Nacido en Lansing, Michigan, en 1952, Seagal desde pequeño mostró una fascinación casi obsesiva por las artes marciales. Pasaba horas observando movimientos, practicando técnicas y soñando con convertirse en un maestro. A los 17 años se trasladó a Japón, donde pasó más de una década perfeccionando el aikido hasta convertirse en el primer extranjero en dirigir un dojo en suelo japonés. Este logro le abrió puertas, le dio prestigio y le permitió construir la imagen de un hombre sabio, disciplinado y poderoso. Cuando regresó a Estados Unidos, Hollywood lo recibió como a un exótico guerrero venido del lejano oriente, alguien distinto a las típicas estrellas musculosas de la época. Su debut cinematográfico con Nev Abdelav en 1988 fue un éxito rotundo, seguido por una racha de taquillazos como Hard to Kill, Mark for the y Under Siege, donde interpretaba personajes duros, silenciosos, casi invencibles. Durante esos años Seagal disfrutó de una fama descomunal, viajaba en jets privados, vivía en mansiones y era recibido como una celebridad en todo lugar al que iba. Sin embargo, esa misma fama comenzó a alimentar su ego de manera peligrosa. Seagal empezó a comportarse como si estuviera por encima de todos, trataba mal a los equipos de rodaje, menospreciaba a directores y productores, y muchos actores se negaban a trabajar con él porque decían que era arrogante, impredecible y violento. Además, empezaron a circular rumores inquietantes sobre su conducta fuera del set, acusaciones de acoso, de abuso de poder y de relaciones turbias con personas influyentes. Aunque durante mucho tiempo logró silenciar a sus críticos gracias a su fortuna y sus conexiones, poco a poco su imagen de héroe intocable comenzó a resquebrajarse, y mientras su reputación caía, su carrera también empezó a hundirse. Las productoras ya no confiaban en él, los estudios dejaron de ofrecerle papeles grandes y Seagal se vio obligado a actuar en producciones de bajo presupuesto filmadas en países lejanos, lejos del brillo de Hollywood, lo que para muchos fue la primera señal de que algo andaba muy mal. Pero lo que realmente precipitó su desaparición fue su creciente implicación en negocios oscuros, alianzas políticas cuestionables y relaciones peligrosas con gobiernos extranjeros, especialmente con Rusia, donde encontró un nuevo escenario para reinventarse. En 2016, el propio Vladimir Putin le otorgó la ciudadanía rusa y lo convirtió en una especie de embajador cultural. Seagal aparecía en actos oficiales, se fotografiaba con líderes rusos y defendía abiertamente políticas que en Occidente eran duramente criticadas. Este acercamiento generó una ola de indignación en Estados Unidos, donde muchos la acusaron de traidor, de agente propagandístico y de haber vendido su lealtad a cambio de privilegios. A partir de ese momento los medios estadounidenses prácticamente lo borraron. Sus antiguas amistades en la industria le dieron la espalda y Seagal comenzó a vivir casi exclusivamente en Moscú, alejado de su país natal, de su público y de todo lo que alguna vez representó. Pero incluso en Rusia su figura se volvió polémica. Varios informes señalaron que se involucró en negocios de energía, armas y criptomonedas con empresarios ligados al Kremlin. Acuerdos envueltos en sospechas de corrupción y lavado de dinero que nunca fueron plenamente aclarados. Al mismo tiempo, seguían apareciendo nuevas acusaciones legales en su contra en Estados Unidos por delitos sexuales, fraude y evasión de impuestos, procesos que lo persiguen hasta el día de hoy y que explican por qué evita pisar suelo estadounidense, porque podría ser arrestado. Esta mezcla de escándalos legales, decisiones políticas impopulares y su propio comportamiento errático fueron apagando su estrella hasta convertirlo en una figura fantasma, un hombre que alguna vez fue omnipresente y que ahora vive en un exilio autoimpuesto, rodeado de lujos pero también de sospechas. Según fuentes cercanas, Seagal pasa la mayor parte del tiempo en su residencia privada en las afueras de Moscú,
practicando aikido, componiendo música y escribiendo memorias que tal vez algún día publique para intentar limpiar su nombre, pero mientras tanto permanece aislado, vigilado, casi invisible, y esa es la verdadera razón de su desaparición. No fue un retiro voluntario, ni un simple desgaste natural de la fama, fue una caída provocada por su propio carácter, por las decisiones que tomó y por los enemigos que se ganó, una historia que pocos se atreven a contar pero que ahora, poco a poco, comienza a conocerse y a explicar cómo uno de los hombres más poderosos de Hollywood terminó convertido en un paria global, un espectro que deambula entre las sombras del poder y los recuerdos de lo que alguna vez fue, y lo más inquietante es que, según algunos, esta historia aún no ha terminado porque hay quienes aseguran que Seagal sigue moviendo hilos en secreto, construyendo redes de influencia entre Oriente y Occidente, preparándose para un regreso que podría sacudir no solo al mundo del cine sino también al escenario geopolítico. Aunque otros sostienen que eso es imposible, que Seagal está acabado y que su desaparición es definitiva, pero en cualquier caso, su vida actual permanece envuelta en un misterio espeso que solo él puede desentrañar, y quizá por eso desapareció, porque en el fondo sabe que el mundo ya no lo ve como un héroe, sino como un hombre que perdió el rumbo, un mito que se desmoronó ante los ojos de todos y que ahora sobrevive únicamente como una sombra de sí mismo, escondido del mundo que alguna vez conquistó y del cual, irónicamente, ya no puede escapar. Aunque muchos pensaban que Steven Seagal simplemente había elegido retirarse para disfrutar de su fortuna y su fama pasada, la realidad era mucho más compleja y oscura de lo que imaginaban, porque mientras el público lo recordaba como aquel justiciero implacable que derrotaba a sus enemigos con un solo movimiento, en privado Seagal enfrentaba una batalla silenciosa contra sus propios fantasmas, fantasmas hechos de escándalos enterrados, amistades rotas y secretos inconfesables que lo perseguían día y noche. Había dejado de confiar en casi todos, se aislaba de quienes alguna vez lo acompañaron y vivía rodeado de guardaespaldas incluso cuando no parecía haber peligro. Temía ser traicionado, temía ser arrestado y sobre todo temía ser olvidado, porque para alguien que había vivido bajo los reflectores durante décadas, el olvido era peor que la muerte. Ese miedo lo impulsó a buscar refugio en lugares cada vez más lejanos, primero en países del sudeste asiático, luego en los Balcanes y finalmente en Rusia, donde halló en Putin una figura que admiraba y temía al mismo tiempo. Lo veía como un líder fuerte, alguien que no se dejaba doblegar por Occidente, y creyó que al aliarse con él podría recuperar el respeto que había perdido en su tierra natal, pero ese cálculo resultó ser un error fatal, porque en lugar de redimirlo lo hundió más. Occidente lo marcó como un enemigo, y Rusia solo lo toleraba porque les era útil como símbolo propagandístico, ya no como estrella de cine. Sus apariciones públicas se volvieron esporádicas, ensayadas y vacías, sonreía para las cámaras, pero sus ojos parecían apagados, y cada vez que se le preguntaba sobre Hollywood cambiaba de tema o lanzaba críticas furiosas contra el sistema que según él lo había traicionado. Sus antiguos compañeros de reparto hablaban de él con lástima o desprecio, algunos contaban anécdotas sobre cómo llegaba tarde a los rodajes, exigía trato especial y se negaba a hacer escenas que comprometieran su imagen de invencible, otros afirmaban que fingía sus peleas y que en realidad su habilidad marcial había disminuido mucho con los años, rumores que él jamás se molestó en desmentir, porque en el fondo ya no le importaba lo que Hollywood pensara. Se había convencido de que el cine era solo una herramienta de manipulación y que su verdadero destino estaba en el poder. Por eso intentó involucrarse en diplomacia informal, viajando a Corea del Norte, Serbia y otros países bajo sanciones, presentándose como un emisario de paz, aunque nadie lo tomaba en serio, porque sus credenciales eran nulas y su reputación estaba manchada. Mientras tanto, los procesos legales en su contra seguían acumulándose, varias mujeres lo denunciaron por abuso sexual, y aunque nunca fue condenado, los tribunales continuaban investigando, y eso limitaba severamente su capacidad de viajar. Además, el gobierno de Estados Unidos lo sancionó por sus vínculos con empresas rusas, congelando parte de sus activos y bloqueando contratos que aún tenía pendientes. Todo eso lo empujó aún más al exilio. En entrevistas escasas y cuidadosamente controladas, Seagal hablaba de energía espiritual, de karma, de conspiraciones globales y de su misión de unir a Oriente y Occidente, pero sus palabras parecían más delirios de grandeza que planes reales. Vivía en un mundo propio, desconectado de la realidad, rodeado de un círculo pequeño de asistentes que lo trataban como un maestro iluminado, mientras el resto del mundo lo veía como un hombre caído en desgracia. Sin embargo, para quienes lo conocen de cerca, lo más inquietante no es su caída sino su obsesión con volver, porque aunque está envejecido, con problemas de salud y casi sin aliados en la industria,
sigue planeando su gran regreso, escribe guiones, graba canciones de blues y ha intentado vender varias series de televisión centradas en su vida como espía y maestro de artes marciales. Proyectos que hasta ahora nadie ha querido financiar. Aún así insiste en que logrará resurgir y demostrarle al mundo que sigue siendo el guerrero imparable de antaño. Esa terquedad es quizá lo único que no ha cambiado en él, porque si algo siempre caracterizó a Seagal fue su ego, un ego tan grande que no acepta la derrota, aunque la derrota ya lo haya devorado por completo, y ese es el núcleo de su tragedia, su incapacidad para reconocer que el tiempo pasó, que el mundo cambió y que su figura ya no encaja en él. Mientras tanto su nombre desaparece lentamente de la memoria colectiva, las nuevas generaciones apenas saben quién es, sus películas ya no aparecen en plataformas populares y solo circulan en canales de nostalgia o colecciones antiguas. Para muchos, Steven Seagal ya es solo un mito borroso de los años 90, una sombra musculosa envuelta en un halo de controversia, y quizá eso es lo que más le duele, porque él no desapareció únicamente del cine, desapareció del corazón de la gente, del imaginario cultural, y ese vacío parece consumirlo por dentro, convirtiendo su vida en un exilio no solo físico sino emocional, una existencia errante, marcada por la soledad, el rencor y la añoranza de una gloria que ya no volverá. En los últimos años, mientras el mundo lo daba por desaparecido, Steven Seagal comenzó a moverse en círculos cada vez más herméticos, alejándose no solo de los medios y de la industria cinematográfica, sino incluso de sus viejos amigos. Algunos intentaron contactarlo sin éxito, otros aseguraron que simplemente dejó de responder llamadas y mensajes, como si hubiera decidido cortar de raíz cualquier vínculo con su pasado, y en cierto modo eso era lo que buscaba, porque para él ese pasado se había convertido en una carga insoportable. Cada recuerdo de su época dorada venía acompañado del dolor de su caída, de las traiciones que sentía haber sufrido y de la vergüenza que, aunque no lo admitía, lo corroía en silencio. Vivía rodeado de recuerdos materiales, estatuillas, fotografías, carteles de sus películas colgando en paredes de mansiones vacías. Pero esos objetos que antes representaban orgullo ahora parecían recordarle constantemente lo lejos que había caído, y en lugar de reconfortarlo, lo atormentaban. Fue entonces cuando comenzó a refugiarse en prácticas esotéricas, meditaciones prolongadas, rituales de purificación y lecturas de textos antiguos que mezclaban budismo, misticismo oriental y teorías conspirativas modernas. Hablaba de energías negativas que habían intentado destruirlo y de fuerzas oscuras que dominaban Hollywood. Afirmaba que su retiro no había sido una elección, sino una imposición orquestada por quienes controlan la industria del entretenimiento. Según él, lo castigaron porque se negó a seguir ciertas reglas secretas, aunque nunca especificaba cuáles. Estas afirmaciones alimentaron aún más el aura de misterio que lo rodea, pero también reforzaron la percepción pública de que había perdido el contacto con la realidad, porque mientras él hablaba de conspiraciones, el mundo simplemente lo había olvidado, y eso era lo que más le dolía, que su nombre ya no generara admiración ni respeto, solo desconcierto o burla. A veces aparecía brevemente en redes sociales con mensajes confusos sobre paz mundial o salud espiritual, y luego desaparecía durante meses, como si se arrepintiera de mostrarse. Hay quienes dicen que lo hace deliberadamente para mantener vivo el mito de su desaparición, como si creyera que el misterio es su último escudo contra la irrelevancia, porque si la gente no lo ve pero habla de él, al menos sigue existiendo en sus mentes. Esa lógica retorcida parece guiar muchas de sus decisiones recientes, incluyendo su negativa a conceder entrevistas a medios grandes. Prefiere comunicarse solo a través de canales controlados, donde nadie puede cuestionarlo ni contradecirlo, y en esas raras apariciones siempre insiste en que no ha desaparecido, que está más activo que nunca, aunque la realidad diga lo contrario. La verdad es que sus días transcurren en una rutina monótona, aislado en sus propiedades, vigilado por un pequeño ejército de empleados que lo atienden en silencio. Practica aikido a solas, compone música que rara vez publica y revisa obsesivamente viejos contratos, buscando cláusulas que le permitan recuperar derechos de sus películas, como si aferrarse a esos documentos pudiera devolverle el poder perdido, pero cada intento termina en frustración, porque ya nadie quiere hacer negocios con él. Su nombre es considerado tóxico, una reliquia peligrosa que puede arruinar cualquier proyecto al que se asocie, y eso lo sabe, aunque lo niegue. Por eso a veces se hunde en largos periodos de silencio absoluto, sin hablar con nadie durante días, encerrado en habitaciones oscuras donde solo se oyen sus pasos pesados y su respiración, como si habitara un mausoleo construido en vida, una prisión hecha de sus propias decisiones, y en el fondo tal vez eso es lo que más la atormenta, saber que nadie lo destruyó, que fue él mismo quien cavó su tumba pública, quien convirtió su fama en ruinas, y ahora camina entre esos escombros buscando un fragmento de gloria que ya no existe, porque aunque aún conserve riquezas materiales, el verdadero tesoro que lo sostenía era la admiración de la
gente, y esa se evaporó, dejando tras de sí solo un vacío inmenso que ni todo el oro de Rusia puede llenar. Ese vacío que lo consume se ha convertido en el motor silencioso de su existencia, porque aunque Steven Seagal aparenta calma cuando aparece en público, quienes han estado cerca de él aseguran que vive en un estado de tensión constante, como si temiera que en cualquier momento el mundo descubriera algo más, un secreto todavía más oscuro que los ya conocidos. Hablan de noches en las que deambula por sus pasillos interminables sin descansar, vigilando cámaras de seguridad y revisando informes privados que recibe de contactos dispersos por distintos países, como si creyera que hay una conspiración internacional que intenta borrarlo por completo. Esa paranoia lo ha llevado a tomar decisiones extremas, como rodearse de guardaespaldas armados las 24 horas, cambiar de residencia cada pocos meses y mantener su ubicación en secreto incluso para algunos miembros de su familia. Vive como un fugitivo sin haber sido oficialmente condenado, y esa contradicción refleja el estado caótico de su mente, atrapada entre la nostalgia de lo que fue y el miedo de lo que podría pasar. En algún momento llegó a decir que estaba escribiendo un libro en el que revelaría toda la verdad sobre Hollywood, los políticos y los magnates que según él controlan el mundo desde las sombras, pero ese libro nunca vio la luz. Algunos creen que nunca existió y que solo lo mencionaba para asustar a quienes lo traicionaron, otros aseguran que sí lo escribió pero que fue obligado a guardarlo bajo amenaza, y ese tipo de rumores no han hecho más que engrosar la leyenda que lo rodea, porque Seagal ya no es solo un actor desaparecido, se ha convertido en un personaje de su propio mito, una figura envuelta en misterio, miedo y fascinación, pero también en tristeza, porque detrás de toda esa armadura de hombre fuerte hay un ser profundamente solo, incapaz de confiar, incapaz de amar, incapaz incluso de perdonarse. En sus escasas conversaciones con allegados, suele hablar de su infancia, de cómo se sentía débil y enfermo, de cómo decidió que jamás volvería a sentirse así, y cómo ese juramento lo empujó a convertirse en el guerrero que el mundo conoció, pero también lo transformó en alguien incapaz de aceptar la vulnerabilidad, y esa misma incapacidad lo destruyó, porque cuando comenzaron a aparecer los primeros problemas, en lugar de pedir ayuda o reconocer errores, eligió atacar, culpar, huir, hasta quedar solo, exiliado en su propio silencio, y ahora su vida transcurre como una sombra que se desplaza lentamente entre recuerdos y fantasmas, cada día más desconectado de un mundo que avanza sin él, un mundo que lo olvidó no por maldad sino porque ya no encajaba en él, y eso es lo que más le cuesta aceptar, que su desaparición no fue un acto de rebeldía ni una conspiración en su contra, sino el resultado inevitable de haber vivido aferrado a un personaje que ya no podía sostener, un personaje que lo devoró y lo dejó vacío, y ahora solo queda el hombre, frágil, envejecido, caminando entre ruinas, preguntándose en silencio en qué momento exacto dejó de ser Steven Seagal y se convirtió simplemente en alguien que una vez fue. Y así, Steven Seagal permanece como una figura envuelta en sombras, un eco lejano de una época en la que bastaba su presencia para llenar salas de cine, hoy convertido en un símbolo de lo efímera que puede ser la gloria cuando se construye sobre cimientos frágiles. Desapareció de los reflectores, pero sobre todo desapareció de sí mismo, perdido entre la paranoia, el orgullo y la nostalgia, intentando reconstruir un imperio que solo existe en sus recuerdos, y mientras el mundo sigue girando, él camina solo por corredores vacíos, aferrado a una imagen que ya no le pertenece, porque el héroe que fue murió hace mucho, y solo queda un hombre buscando desesperadamente no ser olvidado, un hombre que desapareció, y ahora sabemos por qué. Si esta historia te dejó sin aliento y quieres descubrir más secretos ocultos de las grandes estrellas que marcaron nuestra infancia, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque lo que viene te sorprenderá aún más.